¿Jesús prometió regresar en 2000 años y no cumplió? Esta pregunta ha inquietado a creyentes y escépticos durante siglos. ¿Qué quiso decir realmente Jesús cuando habló de su regreso? ¿Hablaba de un evento literal, físico y mundial? ¿O sus palabras tenían otro significado, más profundo, simbólico o espiritual? Y si hablamos de una promesa literal, ¿por qué han pasado más de 2000 años y ese regreso aún no ocurre? ¿Se retrasó, se canceló o simplemente lo entendimos mal desde el principio? Para abordar esta pregunta hay que comenzar con lo que Jesús realmente dijo. En los Evangelios, especialmente en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús habla de su regreso con poder y gloria. Dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor, que las estrellas caerán del cielo y que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes. También menciona que todo esto ocurrirá antes de que pase esta generación. Aquí es donde comienza la controversia. ¿A qué generación se refería? ¿A la de sus discípulos, a una futura generación, o hablaba en un lenguaje profético que no debe tomarse literalmente? Muchos estudiosos creen que Jesús se refería a la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano arrasó el templo y causó una catástrofe que cambió la historia del pueblo judío. En esa interpretación, su regreso se entiende como una manifestación de juicio de Dios sobre esa generación específica. No fue una aparición física en las nubes, sino un acto de justicia divina que cumplió las advertencias que él había dado. De ser así, entonces Jesús sí cumplió su palabra, pero no en el sentido que muchos esperaban. Por otro lado, están quienes insisten en que Jesús hablaba de un evento escatológico literal, su segunda venida al final de los tiempos. Desde esta perspectiva, el problema es evidente. Han pasado más de 20 siglos y el evento aún no ocurre. Esto ha llevado a muchos a dudar de la promesa misma. Algunos piensan que Jesús estaba equivocado o que los evangelios lo pusieron en boca de Jesús por un malentendido. Otros, incluso dentro del cristianismo, han propuesto teorías para justificar esta aparente demora. Una de las explicaciones más comunes es que el tiempo de Dios no es como el nuestro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, se dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El pasaje fue escrito justamente para responder a quienes ya en el primer siglo comenzaban a burlarse diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? El autor responde que Dios no retarda su promesa, sino que tiene paciencia, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Desde esta visión, la demora no es un fracaso, sino una expresión de la misericordia divina. El regreso de Cristo no se ha cancelado, sino que se ha pospuesto para dar más oportunidades a la humanidad. Otra línea de interpretación sostiene que Jesús no dio una fecha concreta y que sus palabras fueron mal entendidas por sus oyentes. En Mateo 24:36 Jesús afirma claramente, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto sugiere que aunque habló de señales y advertencias, nunca pretendió fijar un plazo preciso. A lo largo de los siglos, muchos han tratado de calcular ese regreso basados en fechas, cálculos proféticos o ciclos apocalípticos, pero una y otra vez han fallado. Quizás el error está en querer convertir lo que es misterio en un calendario. También hay una interpretación espiritual del regreso de Jesús. Según esta visión, Jesús vuelve cada vez que alguien lo recibe en su vida, cuando la justicia y la misericordia se manifiestan en el mundo, o cuando el Espíritu Santo actúa en la comunidad de los creyentes. Algunos teólogos sostienen que el Cristo que viene no debe entenderse solo como un evento futuro, sino como una presencia continua que se hace real en la historia, en el corazón de los hombres y en los actos de amor. Esta idea no niega un regreso final, pero lo amplía a una dimensión más viva y cercana. En lugar de estar esperando un espectáculo celestial, el cristiano vive en constante espera activa, viendo a Cristo en el pobre, en el que sufre, en la comunidad y en la oración. Por supuesto, esta visión no es satisfactoria para todos. Hay quienes exigen una interpretación literal. Jesús habló de nubes, ángeles, trompetas y gloria. ¿Qué hacemos con esas imágenes? ¿Son poéticas, simbólicas o proféticas? ¿Son literales o es un lenguaje antiguo para describir lo indescriptible?
Incluso entre los creyentes hay debates sobre cómo interpretar las palabras de Jesús. Pero es claro que él mismo advirtió que su regreso sería inesperado, como un ladrón en la noche. Y si nadie puede saber el día ni la hora, entonces quizás el problema está en nuestras expectativas, no en la fidelidad de la promesa. Además, el Nuevo Testamento en su conjunto nunca trata el regreso de Jesús como una fecha específica, sino como una esperanza constante. Es un llamado a estar despiertos, a vivir con fe, a actuar con justicia y a no caer en la apatía. La segunda venida no es solo una profecía futura, sino una actitud presente. Cada generación cristiana ha vivido con la tensión entre el ya y el todavía no. Jesús vino, Jesús viene, y Jesús vendrá. Ese es el misterio del tiempo en la fe cristiana. Por eso, más que preguntarnos por qué Jesús no ha vuelto, deberíamos preguntarnos, ¿estamos listos para recibirlo si viniera hoy? ¿Vivimos como si de verdad creyéramos en su regreso? ¿O simplemente nos acostumbramos a la espera, como quien pierde la fe porque el tren tarda más de lo esperado? Tal vez la promesa de Jesús no sea un calendario para obsesionarnos, sino una brújula para orientarnos. Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará fe en la tierra. Esa es la verdadera pregunta. No cuándo, sino cómo lo esperamos. Porque lo importante no es la precisión del reloj, sino la preparación del corazón. Mientras algunos miran al cielo esperando señales, Jesús nos invita a mirar a nuestro alrededor y actuar con amor. Porque tal vez su regreso no se anuncia con truenos, sino con el pan que compartimos, la herida que curamos, la injusticia que combatimos, y la esperanza que sembramos. Así que sí, han pasado más de 2000 años. Y aún esperamos. Pero la fe no se basa en la impaciencia, sino en la confianza. El retraso no invalida la promesa. La historia aún se está escribiendo. Y si bien Jesús no ha regresado como algunos esperaban, su mensaje sigue vivo, su presencia sigue transformando vidas, y su promesa sigue siendo faro para millones. No se trata de si falló, sino de si estamos dispuestos a entender su regreso de forma más profunda y comprometida. Tal vez no se trata de cuándo vendrá, sino de cuánto hemos hecho mientras lo esperamos.